Bueno, os cuento, nuestro invitado es uno de los más reconocidos especialistas en la antigua Roma, y más específicamente resulta que su pasión se centra en las luchas de gladiadores. Conoce el mundo de los gladiadores, cómo eran, de dónde venían, cuál era su entorno y cómo eran esas luchas, la formación que tenían, su procedencia. Pero nos ha llamado la atención, de hecho, en su anterior novela, Spiculus, una novela sobre dos gladiadores enfrentados en la Roma de Nerón, tuvo desde luego su éxito editorial, y ahora nos sorprende con una novela histórica, como os decía, dedicada, y a mí me ha sorprendido enormemente porque no tenía ni idea de que pudieran existir, y históricamente, ahora nos lo comprobará él y nos lo dirá, existieron, y aquí tenéis la novela Gladiadoras, así se llama. ¿Cómo eran esas luchadoras? ¿Qué les impulsaba a formarse en las artes del combate? Aparte, os podéis imaginar, en luchas a vida o muerte, ¿no? Esos combates encarnizados. ¿Qué les llevaba a estas mujeres? Claro, imaginaros, en el Imperio Romano, ¿no? Bueno, pues nos vamos a trasladar precisamente a esa Roma imperial, concretamente a la Roma imperial de Adriano, el de Antinoo, que también tiene su historia en la novela. Dice, bueno, pero una temática queer, por así decir. Sí, ahora os contará nuestro protagonista. Pues cómo eran. Hay intrigas en la novela, vemos luego los padecimientos, pero también los sueños, ¿no? Y las aventuras de aquellas gladiadoras. Juan Tranch es el autor de la novela. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí contigo, y ya no sé si añadir mucho más después de esta maravillosa presentación que has hecho. Muchísimo más, porque tenemos mucha curiosidad por saber quiénes eran, qué hacían, cómo se formaban estas gladiadoras. De hecho, hay constancia de que, por supuesto, en la época de Adriano, pero también otros emperadores romanos promovieron los combates de gladiadoras, es decir, está documentado históricamente, ¿no? Así es, y es bastante curioso que siempre, como bien has dicho, hemos oído hablar de los gladiadores, y pocas veces o ninguna se ha oído hablar de estas mujeres que también lucharon en la arena, ¿no? Yo lo que he intentado hacerme eco de un relieve, que es el relieve de Halicarnaso, que se encuentra en Londres, en el British Museum, donde se ve a dos mujeres combatiendo. Y estas mujeres sabemos que son mujeres porque debajo de ellas aparecen dos mujeres en el cual nos aparecen sus nombres, Aquilia y Amazona. Yo lo que quería mostrar era ¿qué pudo impulsar? ¿Cuál era? Ficcionar un poco cómo pudo ser su vida a través de estas mujeres, ¿no? Y como muy bien has dicho, la presencia de las mujeres empieza a ser un poco más típica a partir de la época de Nerón hasta Adriano, que es un poco donde empiezan a surgir estas mujeres. Oye, qué potente tiene que ser el encontronazo, ¿no? Bueno, buscar ese relieve, ese friso, en el British Museum, que oye, no sé, pues oye, cuando vaya a Londres y vuelva a visitar el British, me detendré. Cuando estuve allí pues hay tantas cosas que ver en el British, es tan enorme, ¿verdad? Pero nos detendremos en este relieve y veremos cómo allí están esas dos gladiadoras que además, por lo que tengo entendido, esa firma, digamos, que aparece, o sea, reconocimiento de su nombre, digamos que es un nombre artístico, se ponían nombres artísticos, claro, como las copleras, qué sé yo, o como los luchadores Sí, normalmente los gladiadores solían lucha libre, ponerse, a lo mejor, exacto, podrían solerse un nombre un poco para hacer un poco de énfasis en cuáles eran sus atributos, ¿no? Pues fuerte, vale. O por ejemplo, Spiculus, que significa, que has hecho antes mención, que significa aguijoncillo, que puede ser la manera en la que luchara. Y estas dos gladiadoras, Aquilia y Amazona, puede que representaran uno de los combates más célebres de la antigüedad. Los romanos adoraban lo que era la épica de Troya. Entonces tenemos el combate de Aquiles con la reina de las Amazonas, que era Pentesilea. Entonces todo hace indicar que puede ser un guiño a ese combate. Caray, cuéntanos un poco cómo era la formación, cómo llegaban estas mujeres a combatir en la arena de un coliseo, tal. Me flipa muchísimo qué impulsaba a las mujeres y qué les llevaba hasta ahí, ¿no? Tengo entendido que había un tal Hostiliano que era una cosa que se llama lanista. Ahora nos contarás que eran estos y estas lanistas. Era gente que gestionaba, digamos, una especie de academia, por así decir, que formaban los gladiadores, ¿no? Sí. Como hemos visto en la película de Kubrick, en Espartaco, por ejemplo, ¿no? Que es el más famoso, ¿no? Que era Lentulo Batiato, en la película de Gladiator Próximo, pero Hostiliano era el editor. Había, digamos, que tres protagonistas, ¿no? Por un lado los gladiadores, de los que hemos mencionado, el lanista, pero sí que es curioso que
también hubo mujeres lanistas, están documentadas, y una de ellas aparece en la novela, que es Flavia Licia, que sabemos que fue una lanista de la zona de Oriente, ¿no? Y por encima de ellos estaba el editor. ¿Quién es el editor? El editor es quien realmente paga los juegos de gladiadores, ¿no? Ahora que hemos tenido la resaca de las elecciones y se aproximan otras, imagina que yo me presento pues a la alcaldía y yo digo, os voy a traer las mejores luchas de gladiadores y gladiadoras que son muy caras, quiero pagarlo de mi dinero, pero recordad, cuando vayáis a pagar, ¿quién os ha traído estas luchas? Acordaros de mi nombre y me votáis, porque además tenían por cierto que aquel que era bueno administrando las luchas de gladiadores era muy bueno gestionando la ciudad, y Hostiliano era un editor, entonces él se hace y además se jacta de ser el primero en ofrecer luchas de gladiadoras en Ostia, que es una ciudad muy cerquita de Roma, porque esto para los romanos ya era... Postularse como político, digamos, como eso. campaña, como dentro campaña de mi en las campaña, elecciones, os voy a traer, claro, el pan y circo, ¿no? Efectivamente, de los, porque de esto los era romanos, muy importante, ¿no? Para los romanos, el primero que ellos lo llamaban el primum facies. Fíjate si era importante que en la inscripción que nos ha llegado aparece, fui el primero en ofrecer luchas de mujeres gladiadoras en la ciudad de Ostia. El tal Hostiliano pasa por ser en la historia el primer promotor de estas luchas entre mujeres. Alucinante. Bueno, trasladémonos a la mentalidad, trasladémonos a, digamos, la moral imperante en aquella Roma imperial. ¿Qué papel tenían las mujeres y cuán singular debía resultar que saltaran a la arena a pelear a vida o muerte, ¿no? Pues sí, lo has expresado muy bien. Es decir, los romanos diferenciaban a las mujeres en dos condiciones muy marcadas. La fémina, que es una mujer de clase social media alta, una mujer libre, y por otro lado teníamos a una mulier, que es una mujer de clase baja, una mujer esclava, una mujer, por ejemplo, los infames, que eran los gladiadores, ¿no? Realmente a los romanos lo que le ocurre a una mulier le importa bien poco, pero le preocupa mucho lo que haga una fémina, ¿no? Y un poco al hilo de lo que decías, de qué puede mover a una mujer libre presentarse a la arena. No lo sabemos, pero hubo prohibiciones. En el año 11 se prohíbe a las mujeres libres poder, de alguna manera, hacer la carrera de gladiadora, poder presentarse a gladiadoras. Y en el año 19, porque debe ser que no le hacían caso, se añade el veto a las hijas, nietas, bisnietas de équites y de senadores. Por tanto, lo que no querían era que las mujeres libres salieran a la arena de un anfiteatro. ¿El motivo? Pues hay diferentes teorías. Por ejemplo, para evitar matrimonios no deseados, porque hablamos todo el rato de mujeres libres y ni siquiera libres de poder elegir con quién casarse. Así que pues son muchas las teorías, como ves, porque la información es muy escasa, pero nos vale por lo menos para tomar pues un poco un debate sobre qué pudo y por qué mover a estas mujeres a tener esa llamada de la arena de los anfiteatros. Bueno, y para un novelista tan experto como tú, para estirar del hilo, para dejarte llevar por la imaginación, que por supuesto basado en el conocimiento de cómo era ese mundo, e imaginar la historia de unas mujeres, en este caso unas hermanas, Valeria y Domicia, que junto con Helena conforman, digamos, uno de los tríos protagonistas, digamos, sí, de la novela, ¿no? ¿Cómo llega, bueno, especialmente Helena, llega a ser gladiadora? Esto yo creo que sí que es una licencia poética o novelesca, sí, porque lo hace por amor, y además por amor a un tipo muy especial, ¿no? Claro, al final yo quería mostrar desde ese punto de vista, tenemos dos gladiadoras en ese relieve, porque vamos a contar que una sea una mulier y otra sea una fémina, ¿no? La mulier al final, la esclava es obligada a convertirse en gladiadora, pero realmente ella, sus ansias es recuperar ese amor que sentía hacia Antinor, recorre todo el imperio en algo que a todos nos ha movido en algún momento en nuestras vidas, que es el amor, y al final también un poco esa injusticia de los deseos de Adriano. Todos hemos oído en algún momento de nuestra vida hablar de esa relación, la más homosexual, más famosa de la historia, la de Adriano y Antinor. Pero yo también quería hacer un poco el guiño a ella, a la emperatriz Vivia Sabina, ¿no? ¿Cómo vive ella este amor, ¿no? ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podía ella? ¿Qué estaba en su mano el hacer ante este amor? Y pues todo eso lo quería contar pues a través de la mirada de los protagonistas. Qué historia de amor, la de Adriano y Antinor, que debía ser un efebo enormemente bello, a tenor por la obsesión del emperador, porque muere muy joven, como sabéis, en circunstancias además bastante, en fin, extrañas o sospechosas, y a partir de aquí el emperador Adriano, ya sabéis que genera casi un culto, ¿no?, a la figura de Antinor. Pues aquí Juan, muy hábilmente, pues se ha ingeniado que Helena, y aparte con ese nombre más tan poderoso y tan potente en el mundo antiguo, pues es la enamorada de Antinor, que sigue los pasos de Antinor allá por donde va, y fijaos la manera que encuentra para seguir ese itinerario es hacerse gladiadora. Bueno, es alucinante. Desde luego, qué locura la de Adriano, pues qué locura de amor, en realidad, la de Adriano, que llegó hasta generar un
un culto a Antinoo. Es una de las historias también de las que estiras en el programa, perdón, en la novela. Pero qué historia en sí misma tan alucinante. No nos consta que hubiera una enamorada de Antinoo, pero a tenor de su belleza no sería de extrañar que hubiera roto más de un corazón, ¿no? Además del de emperador Adriano. Sí, efectivamente yo lo que he querido ha sido narrar. Yo lo que cogí para documentar toda esta relación fue coger la historia augusta, pero la historia augusta hay que cogerla con pinzas porque es bastante sensacionalista. Pero sin embargo, bueno, pues nos venían 3 teorías de cómo pudieron conocerse y otras 3 teorías de cómo pudo acabar pues este amor, ¿no? Yo lo que he hecho ha sido, lógicamente, tirar de aquellas que podían ser más... Claro, digo, esto me viene de maravilla, ¿no?, para la novela, pero sí que fue un amor, bajo mi punto de vista, valiente, un amor cruel y un amor doloroso. Es decir, valiente para el emperador porque, a pesar de lo que podamos creer de que, bueno, en la antigua Roma las clases sociales eran más permisivas con la homosexualidad, ser emperador en la época de Adriano y decir que estás enamorado de un hombre, yo creo que no debió de ser tan fácil como debemos creer, ¿no? Por tanto, fue valiente, fue cruel para Antinoo, según nos hablan las fuentes, y fue muy doloroso para Vivia Sabina. Desde luego. La emperatriz, que claro, imaginaros, pues una emperatriz, además, tengo para mí que bastante querida por el pueblo, que de repente se viera en esta situación, pues ninguneada por el amor del imperator por este joven efebo, desde luego, en el que también, no sé si es por donde tiras del hilo, Antinoo genera una buena relación con ella, ¿no? Tienen también tienen su buen rollo, ¿no? Porque de alguna manera esta mujer dice, bueno, pobrecito mío, que tampoco tiene ninguna culpa de ser tan guapo y de haber enamorado a mi marido, ¿no? Sí, debió de serlo, porque es verdad que cuando vamos, yo por lo menos cuando he ido a visitar Nápoles y hay alguna estatua allí de Antinoo, verdaderamente la estatua te llama la atención si la comparas con todas las que hay alrededor. O sea, que debió de ser un hombre tremendamente guapo, atractivo. Sabemos que Antinoo se hacía acompañar de diversas estatuas que eran las que más se parecían a él por todo el imperio. A la ciudad donde muere le llama Antinópolis, como tú muy bien has manifestado, hace un culto alrededor de todo lo que tenía que ver con Antinoo. Por tanto, debió de ser un personaje verdaderamente increíble y que pudo llamar la atención de Vivia Sabina también, como decías, pues para un poco prestarle esa ayuda de palacio, de cómo debía de... Yo me he hecho eco en la novela de eso. Pues volvamos a las gladiadoras. Esto desde luego envuelve de la historia de la novela, que es apasionante, y ese, digamos, combate final en el que, bueno, nos lleva la historia, ¿no? Eran luchas, porque claro, tengo entendido, he leído también, que ellas peleaban a pecho descubierto, en una Roma de moral recatada, etcétera, ¿no? Tenía, digamos, un componente, no sé si erótico o sexual, el hecho de que hubiera luchas de gladiadoras, es decir, el público era eminentemente masculino y acudía a ver un poquito de morbo, independientemente de que... y otra curiosidad, ¿eran siempre o habitualmente luchas a muerte o cómo era la cosa? Si quieres empezamos por eso, solo el 10% de los combates eran a muerte. Solo el 10%. Piensa lo que hemos hablado antes del lanista y demás. Solo, bueno, perdón. Ya, claro, visto así, pero desde una perspectiva por el argot que hay siempre popular de pensar que eran o a vida o a muerte, ni mucho menos, porque como hablábamos, un lanista, mantener y enseñar a un gladiador costaba muchísimo dinero. Entonces, si a las primeras de cambio me lo van a matar, no tenemos ahí un buen negocio. Por tanto, solo el 10% más o menos se cree que fueron los que fallecían, ¿no? Y en cuanto a la otra pregunta que me hacías, era sobre... No, sobre si había, digamos, en estas luchas de gladiadores un espíritu, digamos, erótico festivo, por así decir. Había, digamos, el componente sexual de que el público acudía a ver, pues hombre, unos pechos femeninos, dos mujeres en combate que, en fin, genera cierto morbo, ¿no? Puede generar para alguien cierto morbo. Sin ningún lugar a dudas. Es decir, piensa que hay una lucerna, por ejemplo, que se ha encontrado de un hombre haciendo el amor con una mujer vestida de gladiadora. Una fantasía sexual. Por tanto, de la Lucerna al anfiteatro no debió de pasar mucho tiempo, ¿vale? De acuerdo también que los romanos se debían de sentir con esta comunión entre la vida y la muerte, debían de sentir una excitación sexual tal que a la salida de los anfiteatros había prostitutas y prostitutos que se dedicaban solo a la gente que salía del anfiteatro y se la llamaba fornices, que es de ahí de donde viene la palabra fornicar. Por tanto, lo del tema del pecho descubierto, si es una mulier, casi con toda seguridad. Si es una fémina, imposible. Una fémina, como estamos hablando, no puede mostrar ni muchísimo menos el pecho al descubierto, ¿no? Pero también los romanos eran muy pragmáticos, con el tema de los gladiadores no era menos. Si el combate no es igualado, hacían como versiones 2.0 para hacer que las defensas de uno, que el combate fuera lo más igualado posible. Las mujeres luchar con el pecho descubierto debía de ser algo muy incómodo. Y seguramente que ahí los romanos, quizás a lo mejor, estos son teorías, probablemente también pusieran algún tipo de ayuda o les hicieran algo para que... alguna malla... Sí, algún tipo de hecho nos ha llegado por algunos mosaicos en mujeres practicando deporte donde llevan una especie de tela que protege el pecho que se llama marmillare. Quizás a lo mejor estas mujeres también lo llevaban, pero eso son teorías. Desde luego que si atendemos a lo que pone en el relieve se ve que la mujer lleva el pecho completamente descubierto.
Imaginaros cómo podía ser la vida de esas mujeres conviviendo en el mismo espectáculo, por así decir. Claro, tenemos que trasladar a la moral de la época, cómo lo vivían estos, ¿no? La plebe, digamos, dentro del pueblo romano, y por qué el pan y circo, el circo romano, los gladiadores, esos espectáculos eran espectáculos que hoy son absolutamente, hombre, hoy, hace ya siglos y siglos que son absolutamente impensables, pero entonces, bueno, pues era como total normalidad, es decir, la vida y la muerte en esa época era, digamos, la vida tenía como poco valor, ¿no? No valía bueno, la vida depende de quién, claro. Patricio no. No, obviamente, pero también es cierto que, por ejemplo, grandes filósofos como Séneca recomendaban ir a ver a las luchas de gladiadores e ir acompañados de sus hijos, porque había un componente importantísimo. Siempre creemos que a lo mejor eran combates como solamente donde merecía la pena ver la sangre. La sangre era un componente que debía de estar, las armas estaban pensadas para cortar, no estaban pensadas para matar, pero también había un componente que era la manera en la que los gladiadores y gladiadoras se enfrentaban de una manera estoica al dolor y a la muerte, porque ellos creían que aquella persona que se enfrenta sin miedo al dolor y a la muerte no tiene miedo a nada. Entonces era uno de los motivos por los que también decían a la gente, ir a ver estos combates para que veáis un poquito cómo es esta parte estoica, ¿no? Por tanto, hay muchas lecturas dentro de lo que es los gladiadores, no solo la parte, pues esa parte que todo nos ha llamado la atención, de la sangre, de esas luchas aguerridas, había un componente filosófico también muy interesante en torno a la vida alrededor de ellos. Una filosofía, la estoica, que realmente está siendo en estos tiempos también ciertamente muy reivindicada, aunque se nos ocurren otras muchas maneras de trasladar o de inculcar a los pequeños de casa filosofía estoica, que llevarlos a peleas de gladiadoras en este caso. Existieron, vaya si existieron, y aquí están protagonistas de esta novela de Juan Tranche, con el que hemos pasado un muy buen rato hablando de gladiadoras y del Imperio Romano. Gracias por acompañarnos, un placer. Gracias a ti por tu entrevista, un placer. Bueno, y nos vamos a la cruda realidad, vamos a aterrizar además en la situación económica, que la verdad que a tenor de los últimos datos no parece que pinte tan mal la cosa. Hablamos dentro de un minuto.